¿Conoces ese tipo de dolor que no puedes explicar y que sientes que te desgarra por dentro? Cargué con mi familia durante más de 20 años. Trabajé, crié a mi hijo con todo mi amor y soporté en silencio cada ausencia, cada excusa absurda del hombre que juraría conocer. Mi esposo, el padre de mi hijo. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que vi con mis propios ojos esa tarde. Mi mundo se derrumbó en el momento en que abrí esa puerta y los encontré a ambos. Mi marido y la prometida de mi hijo, juntos. Sí, entendiste correctamente. La mujer que estaba a punto de casarse con mi hijo estaba en la cama con su propio suegro. En ese momento tenía dos opciones: callar, fingir, guardar las apariencias o exponerlo todo, quitarse la máscara y mostrarle al mundo la clase de personas que realmente eran. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero lo que vino después, nadie me lo dijo. El dolor, la vergüenza, la ira hacia mi propio hijo, la destrucción de nuestra familia. Y aún así, no me arrepiento de nada, porque esta no es solo una historia de traición, es una historia de reconstrucción, la historia de cómo una mujer que fue humillada, utilizada y traicionada, cambió su vida. Y demostró que a veces para renacer es necesario ver todo arder primero. ¿Quieres saber cómo sucedió todo? Pues ponte cómodo y prepárate para la historia. Asegúrate de hacer clic en el botón me gusta. Y si alguna vez te ha decepcionado alguien que menos esperabas, comenta. He pasado por esa decepción. Mi nombre es Doña Josefina. Nací en una época en la que las mujeres aprendían a cuidar la casa, incluso antes de saber escribir bien. Mi madre siempre repetía que una señorita respetable tiene que saber hacer tortillas antes de pensar en un hombre. Y yo obedecía. Crecí entre costura, ollas y sartenes y oraciones. Pero como toda niña soñadora, también anhelaba el día en que encontraría a alguien que me mirara como en las películas antiguas. Entonces apareció alguien. Alto, moreno, de voz suave y sonrisa fácil. Su nombre era Javier. Trabajaba en una pequeña tienda cerca de la plaza, donde mi padre compraba maíz y azúcar. Cada vez que iba a comprarle algo a mi madre, él me ofrecía un dulce de tamarindo, escondido. Era nuestro pequeño secreto. Con el tiempo, se convirtieron en notitas escondidas entre bolsas de harina y miradas intercambiadas tras el mostrador. Regresaba a casa con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Nos encontrábamos de vez en cuando después de misa, fingiendo que todo era casualidad. Todo era tan puro, tan inocente. Creía que ese sentimiento era eterno. Cuando cumplí 18 años, Javier le pidió matrimonio a mi padre. Era 2 años mayor y ya soñaba con una casita propia y niños correteando por el jardín. Mi padre dudó, por supuesto. Quería saber si Javier podría mantenerme. Un buen hombre es un hombre trabajador, solía decir. Javier prometió trabajar el doble o incluso el triple si fuera necesario. Tras mucho discutirlo, mi padre cedió. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Llevé un vestido que yo misma bordé con mi madre, durante muchos meses, a la luz de una lámpara. No era nada lujoso, pero me sentí como una princesa. Javier llevaba un traje prestado de un primo. En sus ojos brillaba esa misma mirada de niño enamorado. Nuestra vida de casados empezó con promesas. Vivíamos en una casita que nos regalaron sus padres, de paredes delgadas y piso de tierra, pero era nuestra. Javier trabajaba en la finca durante el día y a veces hacía trabajos esporádicos por la noche. Yo me encargaba de la casa y hacía empanadas y pan dulce para vender en el barrio. Todo parecía ir bien, incluso en los días difíciles. Hasta que llegó la noticia, estaba embarazada. Era una mezcla de alegría y miedo. Javier sonrió, pero el brillo en sus ojos ya no era el mismo. «¿Y ahora? ¿Cómo vamos a mantener a un hijo?», murmuró. Le dije que encontraríamos la manera, que la fe abriría caminos. Simplemente negó con la cabeza y se fue a trabajar. Con el paso de los meses noté cambios. Javier empezó a llegar más tarde a casa, a menudo oliendo a alcohol. Decía que era cansancio, que debía entenderlo. Lo intenté. Me tragué el dolor y sonreí, como me enseñó mi madre. Una mujer necesita ser fuerte, hija. Aguanta. La noche que nació mi hijo, llovía tan fuerte que parecía que el cielo también lloraba conmigo.
El parto fue en casa, con la ayuda de doña Trinidad, la partera más anciana del pueblo. Javier no estaba. Había salido con amigos a celebrar la llegada del bebé incluso antes de nacer. Cuando por fin apareció, apenas podía mantenerse en pie. La partera lo miró de arriba abajo y no dijo ni una palabra. Aunque estaba agotada, sentí que algo se rompía dentro de mí. En los años siguientes, Javier mantuvo las distancias. Yo cuidé del pequeño. Mateo con todo el amor del mundo. Yo era quien le contaba cuentos para dormirse, quien le daba su medicina para la fiebre, quien le cosía la ropita. Javier solo pagaba las cuentas y, de vez en cuando, le daba palmaditas en la cabeza como si fuera un perro callejero. Los hombres no saben tratar a los niños, decía, como si eso justificara su ausencia. Pero no era así. En el fondo lo sabía, y dolía. Dolía ver a mi hijo crecer sin un padre de verdad. Dolía verme sola, aunque estuviera casada. Pero la vida en el campo es así. Aprendes a sobrevivir con poco cariño, poco dinero, poca esperanza. Aún así, seguimos adelante. Mateo creció fuerte, dulce, respetuoso. Fue mi compañero, mi razón para seguir adelante. Cuando cumplió 12 años, con mucho sacrificio, logramos comprar una casita propia. Javier era ahora capataz en una gran obra en la ciudad vecina. Ganaba mejor, pero seguía estando emocionalmente ausente. Fue por esa época que empecé a coser para otros. Arreglos, reparaciones, dobladillos, lo que surgiera. Me ayudaba con las facturas y me mantenía ocupada. Mateo me ayudaba con todo. Barría la casa, lavaba los platos y me cubría cuando me dormía en la máquina de coser. Pasaron los años y mi hijo se convirtió en un joven trabajador, estudioso y respetado. A los 19 años consiguió trabajo en una tienda de materiales de construcción. Tenía una mirada brillante y sueños en el corazón. Pero fue durante esa época que conoció Isabel, y ahí fue cuando todo empezó a ir mal, otra vez. Todavía recuerdo la primera vez que Mateo la mencionó. Estábamos en la cocina, y yo estaba amasando tortillas con las manos enharinadas cuando entró con una sonrisa tímida y unos ojos brillantes, como nunca antes lo había visto. Mamá, hoy conocí a una chica, Isabel. Vino a la tienda buscando pintura para la casa de su tía. Tan bonita, tan diferente. Su forma de hablar me lo dijo todo. No era solo interés, era encanto. En los días siguientes, se convirtió en tema de conversación constante. Descubrió que ella también tenía 19 años, que había vivido con su tía desde que murió su madre, y que su padre la había abandonado cuando era apenas un bebé. Ella sabe lo que es crecer con tan pocos hijos, igual que nosotros, dijo, intentando explicar lo cerca que se sentía de ella. Confieso que al principio me sentía aprensiva. Todas las madres se sienten así. Pero también tenía esperanza. Quizás esta vez Dios enviaba a alguien que cuidaría el corazón de mi hijo. Cuando finalmente la invitó a almorzar con nosotros, me esforcé al máximo. Preparé mole poblano, decoré la casa con flores del jardín y puse mi mejor mantel, el que solo usaba para las celebraciones navideñas. Isabel llegó puntual. Traía un pastelito envuelto en un mantel floreado y una sonrisa tímida. Era hermosa con su dulzura. Vestía con sencillez, pero había algo en sus ojos, una tristeza oculta. La conversación fluyó con naturalidad. Me ayudó en la cocina, me felicitó por todo, me preguntó por mis recetas y dijo que algún día quería aprender a coser. Y entonces algo me llamó la atención. Javier estaba en casa ese día, lo cual era raro. Y, aún más raro, era amable. Me ofreció jugo, entabló conversación, contó anécdotas de su juventud. Vi un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, y no era por mí, era por ella. En ese momento no le di importancia. Pensé que solo intentaba acercarse a Mateo, quizá incluso reconociéndose en esa joven sin madre ni padre. Pero con el tiempo los pequeños detalles empezaron a incomodarme. Javier empezó a llegar más temprano, participaba más en las conversaciones. Cuando Isabel no estaba, preguntaba por ella con excesiva frecuencia. ¿Viene la señorita a cenar esta noche? Isabel, ¿cómo va el trabajo? Pero ignoré esas preocupaciones, prefiriendo pensar que, por fin, Javier intentaba ser un buen padre.
Mateo e Isabel empezaron a salir oficialmente. Mi hijo me pidió ayuda para elegir un anillo sencillo. Ahorró dinero durante semanas. Cuando me propuso matrimonio, estaba tan nervioso que dejó caer su vaso de agua sobre la mesa. Ella aceptó, por supuesto. Lloró, sonrió. Lo abrazó como si fuera el centro del universo. Y yo también lloré. Al verlo feliz, al verlo amado. Decidieron que, después de la boda, vivirían con nosotros una temporada. Adaptamos una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Isabel nos ayudó en todo. Fue servicial, amable, casi como una hija para mí. Pero lo que era dulce, poco a poco empezó a agriarse, silenciosamente. Javier solía ofrecerse a recogerla en casa de su tía, incluso cuando Mateo estaba disponible. A veces los veía cuchicheando en el porche, y cuando me acercaba, cambiaban de tema. Otras veces llegaban riéndose de algo, y al verme se les borraba la sonrisa. Aún así, me convencía de que solo era mi imaginación. Pero el alma de una madre lo siente, y algo andaba mal. La gota que colmó el vaso fue cuando Isabel le pidió a Javier que la acompañara al altar, ya que no tenía padre. Lo dijo con lágrimas en los ojos, y Javier aceptó con un entusiasmo que me pareció exagerado. En lo que a mí respecta, tendrás el mejor padre posible ese día. Mateo se conmovió con el gesto. Me sentí incómodo. La semana después de la propuesta, Javier empezó a salir más a menudo, diciendo que se ocupaba de cosas de la ceremonia. Le preguntaba qué exactamente, y él evadía el tema. Cosas de hombres, Josefina. No lo entenderías. Y luego, el día de la boda, cuando todo debería haber sido luz, llegó la oscuridad. Era sábado. El cielo amaneció despejado, el sol brillaba como si bendijera el día. Me desperté temprano y preparé un desayuno especial. Mateo apenas podía comer. Estaba ansioso, nervioso, con los ojos brillantes. Mamá, seré un buen esposo. Abracé a mi hijo y le dije, con toda la seguridad del mundo, serás el mejor, porque tienes un corazón puro, hijo. Javier dijo que se iría temprano para hacer una última cosa. No me sorprendió mucho. Pensé que tal vez estaba recogiendo flores o revisando los bancos de la iglesia, pero por dentro algo empezó a arder. A las 11 de la mañana fui a casa de la tía de Isabel, como habíamos quedado. Debías recoger las flores del ramo. La señora me recibió con una sonrisa forzada. Qué raro que hayas venido, Josefina. Javier vino antes y dijo que llevaba a Isabel a ver algunos detalles del altar de la iglesia. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi columna. Corrí de vuelta a casa. Nadie. Fui a la iglesia. Nada. Ni rastro de ellos. Y entonces decidí ir a la parte trasera de la parroquia. Había una salita para las catequesis. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué y lo que vi me hizo añicos. Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiéndome como nunca. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y por un instante deseé estar equivocada. Quería que esa sensación fuera solo nerviosismo, la ansiedad del día, pero no lo era. La imagen que tengo ante mí todavía me persigue en mis sueños. Allí estaban. Javier e Isabel se abrazaron en el centro de la habitación, pero no fue un abrazo inocente ni fraternal. Fue íntimo. Fue subido de tono, las manos de él en su cintura, sus cuerpos apretados, sus rostros tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Los ojos de ella brillaban de deseo y los de él de dominio. Escuché palabras que nunca imaginé que saldrían de la boca de Javier. Después de la boda encontraremos la manera. Pedro no sospechará nada. Seguiremos como estamos. Ella dudó. ¿Y si su esposa se da cuenta? Siempre está cerca. Y entonces se rió. Una risa que antes me parecía encantadora, ahora me daba náuseas. Josefina es ingenua. Vive en su propio mundo con su costura y sus ollas y sartenes. Nunca se dio cuenta de nada. Y ahora, contigo, viviendo aquí, todo será más fácil. Mi cuerpo se congeló. Fue como si mi alma se hubiera desvanecido por unos segundos, traicionada, dentro de mi propia casa, por mi esposo y por la mujer que mi hijo amaba. No fue solo una traición, fue perverso, fue planeado. Con una fuerza que no sé de dónde la saqué, cerré la puerta con todas mis fuerzas. Se estrelló contra la pared con un golpe. Los dos se separaron de un salto,
como niños pillados haciendo una travesura. Pero eso fue un crimen contra nuestra familia. ¡Mamá! Fue todo lo que Isabel logró decir. Su voz me interrumpió, porque sí, me llamó mamá, me abrazó, se sentó conmigo en la cocina y al mismo tiempo se acostó con mi esposo. ¿Cuánto tiempo lleva así?, pregunté con voz temblorosa pero firme. ¿Cuánto tiempo lleva así? Javier intentó acercarse. Josefina, no es lo que parece. No te atrevas a mentirme, grité. Lo escuché todo. ¿Piensas seguir después de la boda? ¿Crees que esto es normal? Isabel lloraba, intentando ocultar su rostro, pero ya no había forma de ocultar nada. La puerta principal se abrió en ese instante. Mateo vestía un traje prestado de un amigo. Su rostro estaba radiante. Había venido a recoger a su padre, quizás para intercambiar una última palabra antes de la ceremonia. Pero se detuvo en la puerta al ver la escena, y lo supo. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasa? Fue como si el tiempo se hubiera congelado. Me volví hacia él. Mateo, lo siento, pero necesitas saberlo. Dio un paso adelante con recelo. ¿Saber qué? Tu padre e Isabel tienen una aventura. No sé cuánto tiempo, pero lo oí todo. Iban a seguir juntos incluso después de tu boda. La expresión de Mateo cambió ante mis ojos. Primero incredulidad, luego confusión y luego dolor. El dolor más puro y abrumador que jamás haya visto en el rostro de alguien. Miró a Isabel. ¿Es cierto? Ella bajó la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Y su silencio era todo lo que él necesitaba oír. Mateo se volvió hacia Javier. Papá, ¿tú, con mi prometida? ¿Por qué? Javier, sin más excusas, probó una última carta. Fue un error, un momento de debilidad. Pero Mateo explotó. Se abalanzó sobre su padre, consumido por una furia que nunca le había visto. Tuve que sujetarlo de los brazos, suplicándole. No, hijo, no vale la pena. No vale la pena tu ira. Respiraba con dificultad. Lloraba de rabia, frustración y vergüenza. Entonces miró a Isabel por última vez. La boda se canceló. Los quiero a ambos fuera de mi vida. Y se fue, sin mirar atrás. Me quedé allí, en medio de esa habitación, rodeado de los escombros de toda una vida de sacrificios. La ceremonia, la casa ordenada, el almuerzo que me esperaba. Todo parecía ahora parte de una pesadilla. Regresé a la iglesia, donde los invitados ya estaban reunidos. Vi las caras curiosas, los susurros, pero caminé hacia el frente y anuncié. No habrá boda. Las circunstancias no lo permiten. Agradecemos su presencia y les pedimos su comprensión. Me fui a casa con Mateo en silencio. No se dijo ni una palabra, solo lágrimas, en su rostro, en el mío y en mi alma. Esa noche se encerró en su habitación y yo, sentada en la cocina, abrazando una taza de café frío, con el corazón roto. El hombre con quien compartí mi juventud no solo me traicionó a mí, sino también a su propio hijo. Y la muchacha a la que llamaba mi hija, a quien cuidaba como si fuera de mi propia sangre, había mentido, engañado y destruido un corazón puro. ¿Qué vendría después? Aún no lo sabía. Solo sabía que a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Esa noche apenas dormí. La casa estaba oscura, silenciosa, pero no era el silencio de la paz, era el silencio de la destrucción. Ese silencio que llega después de una explosión cuando solo quedan escombros. Mateo no salió de la habitación. Solo oí su llanto ahogado a través de las delgadas paredes de nuestra casa. El corazón de mi madre quería entrar, abrazarlo, decirle que todo pasaría. Pero yo sabía que ese dolor necesitaba afrontarlo solo, al menos por un tiempo. No había palabras que pudieran consolar una traición como esa. Javier no regresó, y le agradecí. Porque si hubiera vuelto esa noche, podría haber perdido el poco control que aún me quedaba. Más tarde supe que durmió en casa de un amigo. Isabel, por su parte, desapareció. Su tía, visiblemente avergonzada, apareció en mi puerta 2 días después. Josefina, perdóname por todo lo que hizo mi sobrina. Nunca sospeché nada, te lo juro. Empacó sus maletas y se fue a la capital. Dijo que tenía una prima que la acogería por un tiempo. Asentí,
No estaba enojada con mi tía. Ella, como yo, también había sido engañada. En los días siguientes, la noticia corrió como la pólvora. En un pueblo pequeño, nadie necesita un periódico. Los vecinos lo sabían incluso antes de que yo se lo contara. Dondequiera que iba, sentía las miradas. Algunas de lástima, otras de juicio, y lo peor, las miradas de quienes se regodean con la desgracia ajena. Aunque estaba conmocionado, Mateo se mantuvo fuerte. Dijo que necesitaba trabajar, mantener la mente ocupada. Regresó a la tienda unos días después, pero lo vi en sus ojos. Estaba devastado por dentro. Era como si toda esperanza se le hubiera escapado de las manos. Una semana después, Javier tuvo la audacia de aparecer. Llegó con cara de arrepentimiento y una mochila a la espalda, como si eso fuera suficiente. Josefina, yo me equivoqué. Fui débil. Perdóname. No lo dejé entrar. Sus maletas ya estaban en el balcón preparadas. Ropa una a una, ropa interior una a una. Doblé cada una con rabia contenida. Intentó discutir. Sé que fue imperdonable, pero han pasado tantos años, tú y yo. Javier, basta, dije. No hay nada que puedas decir, nada. Destruiste lo que quedaba de nuestra familia. ¿Y por qué? ¿Por capricho? ¿Por orgullo? ¿Por vanidad? Miró al suelo. Fue solo un error. No, fue una elección, una tras otra. Elegiste traicionar, elegiste mentir, elegiste lastimar a tu propio hijo. Cerré la puerta, le puse llave y lloré en silencio. Luego, días después, Mateo vino a mí con una mirada diferente. Todavía triste, sí, pero decidido. Mamá, tenemos que irnos. Levanté la vista, sorprendido. Vamos a vender la casa, empezar de cero, lejos de aquí. Cada rincón, cada rostro, cada árbol de este pueblo me recuerda lo que pasó. No puedo más, mamá. Tragué saliva con fuerza. La verdad es que yo tampoco podía soportarlo más. La ciudad se había convertido en un campo de recuerdos dolorosos. La risa que una vez llenó nuestra casa se había apagado. La esperanza estaba guardada en algún rincón oscuro de mi corazón. Pero la casa está a tu nombre, y a él también, dije. Ya lo he pensado. Encontraremos la manera. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. De una mujer en realidad. Doña Clarita, nuestra vecina. Una abogada. Una mujer de carácter fuerte que nunca se casó, y a quien muchos llamaban rara por ello. Pero para mí, siempre fue simplemente sabia. Llamé a su puerta con manos temblorosas. Me recibió con té caliente y una mirada comprensiva. Josefina, ya me imaginaba que vendrías. Todo el pueblo habla de ello, pero no vine a chismear. Vine a ayudarte. Le expliqué lo de la casa, mi deseo de empezar de cero, y ella, práctica como siempre, empezó a actuar. Javier está ahogado en deudas, prestamistas usureros, tarjetas de crédito vencidas. Esto podría jugarnos a favor. Necesita dinero y rápido. En los días siguientes, recopiló documentos, hizo llamadas, consultó expedientes, y finalmente llamó a Javier para conversar. O firmas la venta de la casa ahora y tomas una porción menor para pagar tus deudas, o te enfrentas a una demanda. Y tu nombre ya no está lo suficientemente limpio para eso. No tuvo elección. Firmó. La casa se vendió por menos de su valor. No nos importó. Solo queríamos irnos. Con nuestra parte del dinero, compramos billetes de autobús a una ciudad costera, tan lejos que nadie sabía nuestros nombres. Solo llevamos ropa, documentos, mi máquina de coser y un poco de fe. Anoche, caminé por la casa vacía. Toqué las paredes, las ventanas, la puerta donde Mateo dio sus primeros pasos. Lloré. No por Javier, sino por la mujer que era, por la joven soñadora que creía en un amor que solo existía en un lado. Mateo me encontró así, de pie en la cocina oscura. Te va a doler, mamá, pero el dolor es el principio de la curación. A la mañana siguiente, partimos. Yo, mi hijo, y un nuevo comienzo nos esperaba al otro lado del camino. El viaje a la nueva ciudad fue largo. Fueron muchas horas de carretera, atravesando paisajes que cambiaban gradualmente, desde las secas plantaciones del interior hasta la humedad de la costa. Con cada kilómetro, sentía que dejaba atrás un poco de dolor, pero también llevaba conmigo algo de lo que había quedado enterrado en ese pueblo. Heridas aún abiertas, recuerdos que insistían en latir.
Mateo pasó buena parte del viaje mirando por la ventana. No dijo mucho. Simplemente mantenía la mirada perdida en los árboles que pasaban rápidamente, como si se despidiera del pasado sin necesidad de girar la cara. Quise decirle algo para consolarlo, para darle esperanza, pero lo único que pude hacer fue tomarle la mano con fuerza. A veces, la presencia vale más que las palabras. Llegamos al final de la tarde, con el cielo teñido de rosa y un olor a sal en el aire. Era una ciudad mediana, con calles adoquinadas, muchas bicicletas y gente con rostros tranquilos. Un lugar donde no conocíamos a nadie y donde nadie nos conocía a nosotros. Justo lo que necesitábamos. Con el dinero de la venta de la casa, alquilamos una casita de 2 plantas en un barrio sencillo, pero seguro. Arriba había 2 dormitorios diminutos y un baño con azulejos viejos. Abajo, una sala de estar con cocina americana y un balcón estrecho. El patio trasero era pequeño, pero tenía espacio para algunas plantas y, con suerte, una mecedora con la que soñaba. No fue mucho, pero fue nuestro nuevo comienzo. Durante los primeros días, nuestra rutina era tranquila. Mateo se despertaba temprano y caminaba por las calles buscando trabajo. Yo me quedaba en casa, organizando las pocas cosas que habíamos traído. Después de una semana, consiguió trabajo en una ferretería. El dueño, un señor llamado Don Ramón, le cayó bien enseguida. «Tienes la mirada de alguien que ha visto mucho y aún no se ha dado por vencido», dijo, entregándole el delantal de la tienda. Mateo regresó ese día con una sonrisa tímida, la primera desde todo lo sucedido. En cuanto a mí, volví a coser. Puse un anuncio sencillo en el periódico local, ofreciendo servicios de costura, arreglos y reparación de ropa. No tardé en llegar los primeros clientes. Una señora que necesitaba ajustar el vestido de su nieta, un caballero que quería arreglarse el dobladillo de los pantalones. No era mucho dinero, pero significaba mucho. Poco a poco, empezamos a reconstruir nuestras vidas. El vacío de la traición aún persistía en nuestros silencios, pero ya no dominaba nuestros días. Trabajar nos hacía bien. Mantener la mente y las manos ocupadas ayudaba a alejar las sombras, y fue en ese ambiente de sencillez que algo dentro de mí se reavivó. Una noche, mientras preparaba la cena, recordé una vieja receta de pan de elote. Era un pastel de maíz sencillo que hacía mi abuela. Inundaba toda la casa con su aroma. Decidí hacerlo, y cuando estuvo listo lo puse en el alféizar de la ventana para que se enfriara, como solíamos hacer dentro. Al día siguiente, un vecino pasó por allí y percibió el olor. «¿Vendes esto?», preguntó. Dudé un segundo. «Sí, puedo venderlo». ¿Y el lugar? Al día siguiente, trajo a su hermana. Luego, su hermana trajo a su madrina. En un abrir y cerrar de ojos, estaba preparando pan de elote, empanadas, galletas de maicena y otros dulces que había guardado en mi memoria y que ahora tenían un nuevo significado. Fue Mateo quien tuvo la idea. «Mamá, ¿qué tal si abrimos una pequeña panadería aquí mismo? Tú haces los pasteles, yo me encargo de las finanzas. Podemos empezar con poco, con lo que tenemos». Lo miré y sentí una oleada de esperanza. Era mi hijo, el mismo niño soñador, ahora más maduro, más fuerte, pero aún con brillo en los ojos. «Sí, hijo, vamos a intentarlo». Usamos algunos de nuestros ahorros para comprar un horno más grande, utensilios y más ingredientes. Transformamos la sala en una pequeña cafetería. 2 mesas sencillas, manteles floreados que cosí yo misma, un estante con los pasteles del día y un pequeño letrero en la puerta: «Dulces de la abuela». Pedro sonrió mientras colocaba el cartel. «Ya eres abuela de corazón, mamá». Me reí. «Quién sabe, quizá algún día, ¿no?». Al principio había pocos clientes, pero poco a poco el aroma del pastel se extendió por la calle. La gente venía, lo probaba, regresaba, traía amigos. Nuestra sencilla casita se convirtió en un punto de encuentro. La gente venía a tomar café, charlar y recordar a sus abuelas. Venían a encontrar consuelo en el sabor de la infancia. Y así, sin hacer ruido, la vida comenzó a recompensarnos. La rutina de la panadería se convirtió poco a poco en nuestra nueva normalidad. Cada mañana, a las 5 en punto, me despertaba para preparar las primeras tandas de pan dulce, pan de elote, conchas y galletas de mantequilla
que triunfaron entre los mayores. Mientras yo seguía mezclando la masa, Mateo limpiaba la cera, preparaba las mesitas de afuera y ponía flores frescas en las botellas de vidrio que usábamos como floreros. Era sencillo, pero tenía alma. A las 7 abríamos las puertas. Los primeros en llegar eran los obreros de la esquina, que tomaban café solo de pie, acompañado de generosas rebanadas de pastel. Luego venían las señoras del barrio, que aprovechaban para charlar, hablar de sus nietos, de la política local, y a veces incluso llorar sus penas. Nuestra panadería se había convertido en un lugar acogedor, incluso sin que lo hubiéramos planeado así. Mateo se encargaba de todo con una dedicación que me llenaba de orgullo. Calculaba las ganancias, tomaba notas y controlaba cada ingrediente para evitar desperdicios. Era respetuoso con los clientes y amable con los proveedores. A veces lo veía sonreír para sí mismo mientras lavaba los platos, y mi corazón se llenaba de alegría y alivio. Fue en uno de esos días tranquilos que una joven entró a la panadería por primera vez. Yo estaba detrás del mostrador y Mateo limpiaba los estantes. Era discreta, de voz suave, con ojos grandes y curiosos. Vestía con sencillez, como si no intentara impresionar, pero aún así conservaba un aire delicado y sereno. «Buenas tardes. ¿Puedo probar este pastel de zanahoria?» Mateo me miró por encima del hombro. Asentí. Sonrió, tomó una rebanada y la sirvió con el cuidado de quien manipula una obra de arte. La joven se sentó cerca del mostrador, con su plato pequeño y un café. Y así fue durante varios días, siempre a la misma hora, siempre el mismo pedido, pastel de zanahoria y un café pequeño. Nunca se quedaba mucho tiempo. Comía despacio, leía un libro o corregía algunos trabajos, y se marchaba con una sonrisa y un gracias. Con el tiempo empezó a hablar con Mateo. Cosas sencillas, el clima, la ciudad, los libros. Su nombre era Elena, maestra de la escuela del barrio. Hija de un profesor de literatura jubilado y una enfermera que había fallecido hacía unos años. Había venido a vivir con su padre después de que éste enfermara y necesitara cuidados. Al principio confieso que tenía aprensión. Toda madre la tiene cuando ve a su hijo, que ha sufrido tanto, empezar a mirar a alguien de nuevo con bondad. Más aún después de todo lo que ha pasado. Tenía miedo. Temía que fuera demasiado pronto. Temía que fuera solo una apariencia, como había sucedido con Isabel. Pero el tiempo me ha demostrado que estaba equivocado. Elena no era intensa como Isabel. Era constante, tranquila, respetuosa. Nunca se acercaba demasiado. No tocaba a Mateo como si intentara llamar su atención. Lo tocaba con la mirada, con las palabras. Me ayudaba en la cocina de vez en cuando. Decía que admiraba cómo lo hacía todo con calma y precisión. Y, a diferencia de otras personas, nunca me trató como una anciana cansada o agotada. Me escuchaba. Y eso me conquistó. Mateo se tomó su tiempo, pero poco a poco se fue abriendo. Volvió a tararear mientras horneaba el pan. Sonreía más. Se entretenía en las conversaciones. Se detenía unos segundos más en la puerta cuando Elena se iba, como si quisiera pedirle que se quedara. Pero aún no se sentía listo. Una tarde, entró en la cocina con manos temblorosas y dijo: «Mamá, creo que me está empezando a gustar, pero tengo miedo». «Sentir miedo es normal, hijo. Lo que no es normal es vivir con miedo constante por lo que pasó en el pasado». Él asintió y bajó la mirada. «¿Crees que ella es como Isabel?». Lo abracé fuerte. «No. Y tú ya no eres el mismo chico». El domingo siguiente, la invitó a cenar en casa. Lo preparamos todo con esmero. Pollo asado con papas, arroz colorido y pudín de leche, el plato que Mateo más había amado desde niño. Cuando Elena llegó, llevaba un ramo de flores silvestres y lucía una sonrisa serena. Llevaba una falda azul marino y una blusa blanca con cuello de encaje. Sencilla, elegante. Su alma estaba puesta en ella. La cena fue ligera. La conversación fluyó. Hablamos de libros, de la infancia, de alimentos que curan el corazón. Elena escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía con una calma que me tranquilizaba. Vi un brillo en los ojos de Mateo que no había visto en mucho tiempo. Esa noche, al despedirse, nos abrazamos, y sentí que lo entendía, que no estaba allí para reemplazar a nadie. Estaba allí para construir algo nuevo
Y tal vez, solo tal vez, ese fue el comienzo de una nueva historia para él, para nosotros. Después de aquella cena, las visitas de Elena se hicieron frecuentes, pero nunca intrusivas. Era como el sol de la mañana. Llegaba con suavidad, calentaba el ambiente, iluminaba sin deslumbrar. Cenaba con nosotros los domingos, ayudaba a doblar las servilletas, traía libros para compartir con Mateo y a veces incluso corregía exámenes en la panadería mientras tomaba su café de siempre. Lo curioso es que su presencia cambió el ritmo de la casa. Era como si la vida adquiriera una nueva música, más tranquila, más suave, más viva. Mateo floreció, volvió a caminar con más ligereza, sonriendo con naturalidad. La forma en que miraba a Elena era diferente a la de Isabel. No había idolatría, había respeto, admiración, una complicidad que no necesitaba palabras. Y yo, que pasé tanto tiempo preocupándome por las heridas del pasado, empecé a permitirme soñar también, no por mí. Ya había vivido mis capítulos, sino por él, por mi hijo. Una tarde, Elena llegó a la panadería con un regalo. Era un delantal bordado a mano, con mi nombre bordado en rojo, en letras redondas. Vi la tela y me recordó a usted, señora. No es gran cosa, pero está hecha con mucho cariño. Me conmovió. No por el regalo en sí, sino porque hacía mucho que nadie me regalaba algo hecho a mano. Me conmovió de una manera que ni siquiera puedo explicar. Esa misma noche, Mateo me llamó a la cocina. Estaba nervioso, le temblaban las manos, igual que cuando le propuso matrimonio a Isabel, pero con un brillo diferente en la mirada. Mamá, quiero pedirle a Elena que se case conmigo. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de emoción. Sabía que este momento llegaría, pero aún así, el recuerdo de lo que pasamos regresó como una sombra. ¿La amas, hijo?, pregunté con calma. Él asintió. Sí, pero aún no le he contado todo. No cómo sucedió realmente. Sabe que estaba comprometido, que rompimos, pero no conoce los detalles. Me quedé en silencio unos segundos. Luego dije, si quieres empezar algo limpio y sincero, tienes que decírselo. No ocultes tus heridas. Hazle saber el dolor que te formó. Si todavía te ama, entonces es con ella con quien debes estar. Mateo me escuchó atentamente y, unos días después, invitó a Elena a dar un paseo junto al mar, como solían hacer al caer la tarde. No sé qué dijeron en esa conversación, no pregunté, pero cuando regresaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Elena me abrazó fuerte en silencio, y en ese gesto lo supe. Ella había comprendido, aceptado, elegido. La propuesta de matrimonio se produjo un mes después, sencilla, a su manera. Un picnic en la playa, bajo el cielo dorado del atardecer. Sin anillos caros, sin fuegos artificiales. Solo la promesa de una nueva vida construida con calma y honestidad. Esta vez, todo fue diferente, sin urgencia, sin prisa. Conocimos al padre de Elena, don Antonio, un caballero de voz suave y mirada observadora, que rápidamente entabló una relación con Mateo. Vi en sus ojos la confianza de quien confía a su hija a un hombre digno. La madre de Elena había fallecido hacía unos años, y, como en un intercambio silencioso, me convertí en una especie de figura maternal para ella. No oficialmente, pero sí en espíritu. Los preparativos de la boda se hicieron con alegría. Nada de lujos, pero sí belleza. Flores silvestres, una mesa de madera, un vestido color marfil con pequeños bordados que la propia Elena ajustó conmigo, sentadas juntas durante horas, riendo y contando historias de nuestras familias. El día de la ceremonia, el cielo estaba despejado, el mar estaba en calma. Elena entró en la pequeña capilla de la mano de su padre, vestida con sencillez y belleza. Mateo la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos, y yo, sentada en el primer banco, sostenía un pañuelo y las lágrimas que insistían en caer. Cuando intercambiaron votos, sentí que comenzaba un nuevo ciclo. Un ciclo limpio y puro, sin el peso de mentiras ni traiciones. No había ni una sombra de Isabel en ese altar. Solo la luz de Elena y la valentía de Mateo. Al final de la ceremonia, nos abrazamos todos. Y, en ese momento pensé, puede que el dolor nos haya derribado, pero el amor es lo que nos ha levantado. La boda de Mateo y Elena trajo una nueva luz a nuestro hogar.
Fue como si, después de tantos años, ese lugar por fin respirara paz. Las sonrisas volvieron con naturalidad. Las conversaciones, antes tan cargadas del pasado, ahora giraban en torno al futuro. Decidieron vivir arriba. Adaptamos las 2 pequeñas habitaciones para que tuvieran algo de privacidad. Era sencillo, pero suficiente, y en el fondo creo que querían estar cerca. Elena decía que tenerme cerca era una bendición, pero yo sabía. Ellos también sabían cuánto los necesitaba. Después de casarse, Elena empezó a ayudar más en la panadería. Durante el día daba clases en la escuela. Por la tarde, aparecía para organizar pedidos, planear nuevos sabores o simplemente sentarse a tomar un café y charlar con los clientes. Todos la adoraban. Decían que era tan dulce como el pan que horneábamos. Mateo, a su vez, se dedicó aún más al negocio. Con la ayuda de Elena, creamos nuevas recetas: tortas integrales, galletas infantiles, empanadas vegetarianas, cosas que ni siquiera habíamos pensado en hacer antes. Pero los tiempos cambiaban y aprendimos a adaptarnos a ellos. Fue una de esas noches en las que estábamos todos en la cocina, preparando el pan para un pedido grande, que Elena habló, con una sonrisa tímida. «Tenemos algunas noticias». Mateo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Me miró y añadió: «Vas a ser abuela, mamá». Me quedé en silencio unos segundos. Me golpeó como una oleada de emoción. Un calor me subió del pecho a los ojos, y sin darme cuenta, estaba llorando, pero ahora lágrimas de alegría. Ser abuela. Después de todo lo que hemos pasado, fue como si la vida me hubiera mirado y me hubiera dicho: «Has aguantado. Ahora es el momento de cosechar los frutos». Los meses siguientes estuvieron llenos de preparación y anticipación. Elena empezó a ir a la panadería con menos frecuencia, por prescripción médica, pero siempre estaba cerca, leyendo libros sobre maternidad, eligiendo ropa de bebé y decorando la habitación del bebé que estábamos montando arriba. Mateo se había transformado. El hombre, ya sensible y cariñoso, ahora era protector y atento a cada detalle. Leía todo lo que encontraba sobre el embarazo, pedía consejo a clientes mayores y decía casi a diario: «Solo quiero que ella esté bien, que nuestro bebé esté bien». Por dentro, también me estaba preparando. Cosí la primera ropita de bebé con mis propias manos. Bordé pañales y tejí mantas a crochet con lana suave que compré a escondidas como sorpresa. Cada puntada era un trocito de mi corazón entregado a esa nueva vida que estaba por venir. Y así, entre olores a pan dulce y nuevos sueños, pasó el tiempo. A principios de otoño, Mariana vino al mundo. Una chica fuerte con ojos oscuros como los de Mateo y labios finos como los de Elena. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sentí algo que nunca antes había sentido. Un amor que parecía antiguo, como si ya hubiera vivido dentro de mí de alguna manera. En esos pequeños ojos vi toda nuestra historia. El dolor, la pérdida, el nuevo comienzo y ahora la continuación. Ver a mi hijo como padre fue una experiencia que sanó partes de mí que creía que nunca sanarían. Estaba presente, cariñoso y dedicado, todo lo que Javier nunca fue, y fue dentro de esta nueva rutina, compuesta por la lactancia materna, el llanto nocturno, la preparación de pasteles y las risas suaves, que la panadería también comenzó a transformarse. Mateo creó una línea especial de productos infantiles, pasteles con forma de animales, galletas con poca azúcar y panecillos con caritas dibujadas a mano. Dijo que Mariana fue su inspiración, y realmente lo fue. Los dulces de la abuela se convirtieron en un referente en la ciudad. Recibíamos pedidos para fiestas de cumpleaños, escuelas e incluso eventos del ayuntamiento. La gente venía de barrios lejanos a probar nuestros sabores. Pero más que eso, venían por la historia que impregnaba el ambiente, porque allí, en aquel sencillo café, residía algo que no se puede comprar, la verdad. Los meses posteriores al nacimiento de Mariana fueron los más serenos que he vivido en años. La casa, antes marcada por el silencio del dolor, ahora se llenaba de risas, del olor a bebé y del aroma constante del pan recién horneado. Las noches eran más cortas, claro. Mariana lloraba como un recién nacido, pero ni siquiera eso nos conmovió. Al contrario, cada noche de insomnio era un recordatorio.
Estábamos vivos, reconstruidos, unidos. Elena se recuperó bien del parto y pronto volvió a ayudar en la panadería poco a poco. Llevaba a la pequeña Mariana en un portabebés y los clientes, encantados, venían solo para ver a la nieta de doña Josefina. Me sentí importante de nuevo. Verlos como familia me hizo creer que la vida, incluso después de las peores caídas, podía darnos algo hermoso. Fue entonces cuando una mañana, mientras mecía a Mariana para que se durmiera en el balcón y el cartero pasaba por allí, como todos los martes, vi un sobre diferente entre el correo. Era amarillento, con una letra temblorosa y familiar. El sello de la ciudad donde vivíamos. Se me enfriaron los dedos incluso antes de abrirla. Me guardé la carta en el delantal. No quería abrirla delante de Elena ni cerca de mi nieta. Esperé a que cayera la noche. Cuando la casa quedó en silencio, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té. El aroma a manzanilla me inundó mientras mis manos temblaban al abrir el sobre. La carta comenzaba así: Querida Josefina. No necesité leer mucho para reconocer la letra y el peso que había detrás. Era de Javier. No sé si esta carta te llegará o si al reconocer mi letra la tirarás. No te culparé por eso, pero aún así necesitaba escribir. Relató que había sufrido un grave infarto el año anterior. Dijo que los médicos le advirtieron: el próximo podría ser fatal. No escribía por remordimiento teatral, sino porque el tiempo, la enfermedad y la soledad lo habían obligado a ver lo que siempre se había negado a ver: el daño que había causado. Habló de la vida después de nuestra separación. Se mudó a un pueblo aún más pequeño. Abrió un pequeño taller mecánico. Nunca se volvió a casar. No por falta de oportunidades escribió, sino porque cada vez que intentaba acercarme a alguien, recordaba lo que les hice a ti y a Mateo. La carta no era solo una disculpa. Javier lo reconoció, lo admitió. No intentaba justificarlo. Sé que lo que hice fue cruel, vergonzoso, imperdonable. No escribo para aliviar mi culpa. Escribo porque quizás antes de morir necesito decir que me arrepiento. Al final reveló algo que me tomó por sorpresa. Me alojo en la pensión de doña Clotilde, cerca de la estación de tren de tu pueblo. Estaré aquí 2 semanas. No quiero molestarte, no quiero insistir, pero me gustaría ver a mi hijo, solo verlo, aunque sea de lejos, si es posible. Me quedé allí, agarrando la carta como si me quemara las manos. Javier, Ali, en la misma ciudad, a solo unas calles de distancia. Sentí una mezcla de emociones que no podía identificar. Vieja rabia, sí, pero también cierto cansancio, un peso, una duda. ¿Debería decírselo a Mateo o protegerlo también? A la mañana siguiente, mientras Elena preparaba café y Mariana gateaba por la alfombra, observé a mi hijo. Jugaba con su hija, haciendo muecas, sonriendo ampliamente. Era un buen padre, era un buen hombre. Y entonces pensé, él tiene derecho a decidir. Esperé a que Elena se fuera con el bebé a la escuela. Entonces me acerqué. Mateo, tenemos que hablar. Le entregué la carta. La leyó en silencio. No preguntó nada. Al terminar se quedó mirando el papel un rato. ¿Está aquí?, preguntó finalmente. Ausente. ¿Y qué quieres que haga, mamá? No quiero nada. Solo pienso que si él va a morir, quizás necesites verlo por ti misma. No por él, por ti. Mateo respiró hondo, dobló la carta y dijo: voy a pensar. Durante 3 días no hablamos más del tema. Él seguía con su rutina, trabajaba, cuidaba de Mariana, pero se notaba que algo lo carcomía por dentro. La tarde del 4.º día, salió temprano de la panadería. No dijo a dónde iba. Simplemente me miró antes de irse y dijo: si no me voy ahora, podría arrepentirme más tarde. Esperé en casa. Pasaron las horas. El cielo se oscureció. La cena se enfrió. Solo pude descansar cuando oí que la puerta se abría suavemente. Mateo entró, cansado, ojos rojos, pero tranquilo. Hablé con él. No pedí detalles, solo escuché. Es diferente, viejo, destrozado. No sé si me daba pena o me enojaba. Quizás ambas cosas. Pero necesitaba verlo. Necesitaba decirle en quién me he convertido a pesar de él. ¿Y qué dijo? Simplemente se disculpó y lloró, como nunca antes lo había visto. Nos quedamos en silencio,
Y entonces, con la voz más tranquila que jamás le he oído a mi hijo, dijo: «No lo perdoné, mamá, pero tampoco lo odié». Después de conocer a Javier, noté un cambio sutil en Mateo. No era tristeza ni ira. Era como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Esa noche, después de acostar a Mariana, entró en la cocina, donde yo estaba cosiendo un paño de cocina para el desayuno del día siguiente. Se sentó frente a mí y, sin decir nada, me observó, igual que cuando era niño, intentando comprender el mundo a través del brillo de mis ojos. «Hiciste lo correcto al mostrarme la carta, mamá», dijo después de un rato. «Ya eres un hombre adulto, Mateo. Ya no puedo protegerte de todo, y no quiero, pero puedo estar aquí cuando decidas afrontarlo». Él sonrió, sus ojos todavía rojos. Lo miré a los ojos y vi a un hombre destrozado, pero no destrozado por el arrepentimiento, destrozado por la soledad. Lo perdió todo. Y aún así, lo que más me impactó fue darme cuenta de que en el fondo aún existía el padre que deseaba haber tenido, pero que nunca existió. Respiré hondo. A mí también me dolía, no como un dolor nuevo, sino como una herida que palpita en los días de lluvia. Eres mejor que él, Mateo, mucho mejor. Y no es casualidad, es porque elegiste no repetir los mismos errores. Elegiste el amor, elegiste a Elena, elegiste a tu hija. Él sostuvo mi mano firmemente. Tú eres la razón de esto, mamá. Si no fuera por ti, por todo lo que me enseñaste, incluso cuando tú también sufrías, no habría podido soportarlo. Lloramos juntos, pero fue un llanto suave, como la lluvia que limpia los tejados polvorientos. En los días siguientes, Mateo no volvió a tocar el tema. Javier se fue de la ciudad como había prometido. Dejó una nota de agradecimiento y un «cuídalos bien». Se fue en silencio. Y, sinceramente, no lo extrañé. No le deseé ningún mal, pero tampoco le deseé ningún bien. La vida volvió a la normalidad. Elena volvió a la escuela. Mariana crecía rápido, radiante. Ya señalaba los pasteles y los pedía con dulces llantos. Nuestros clientes empezaron a bromear, diciendo que ella era la verdadera dueña de la pastelería. Dulces de la abuela iba viento en popa. Ya teníamos 2 ayudantes contratados. Hicimos pequeñas reformas. Mateo estaba pensando en expandirse a un segundo local en otro barrio. Yo solo sonreía, ayudando en lo que podía, pero prefería mantener mi pequeño rincón en la cocina, donde empezó todo. Fue un viernes por la tarde, uno de esos días calurosos y húmedos que recibí una visita inesperada. Estaba acomodando las galletas en la vitrina cuando entró una mujer. Llevaba un vestido floreado, el pelo recogido con un pañuelo y zapatos sencillos. Pero había algo en su rostro que me resultó familiar, y solo después de unos segundos la reconocí. Isabel. Mi cuerpo se enfrió. La bandeja casi se me cae de las manos. Me miró a los ojos, con una expresión de cansancio. Estaba más delgada. Tenía profundas ojeras. Ya no era aquella joven vanidosa, llena de intenciones ocultas. Era una mujer marcada por su pasado. «¿Puedo hablar con usted, doña Josefina?», dijo en voz baja. Tragué saliva con dificultad. Estaba solo. Elena y Mateo habían salido con Mariana para encargarse de los asuntos del colegio. Asentí. Me senté en la mesa más alejada. Ella hizo lo mismo. Escuché por conocidos que estabas aquí, que Mateo había abierto una panadería. Esperé muchos años para tener el valor de venir. Me quedé en silencio. Ella continuó. «No espero perdón, ni quiero justificarme. Solo quería decirte que nada salió bien después de irme. Javier no se quedó conmigo. Desapareció semanas después. Me encontré sola, rechazada por mi familia, desempleada. Pasé por momentos difíciles y tuve que enfrentarme a todo lo que era, lo que hice, las decisiones que destruyeron a las buenas personas». Ella bajó la mirada. La vergüenza era evidente. Hoy soy cuidadora de ancianos. Volví a la escuela. Vivo en una habitación pequeña y sencilla, alquilada. Pero duermo tranquila, porque por primera vez intento vivir con dignidad, aunque eso nunca borre lo que hice.
Un silencio denso se apoderó de nosotros. Sentí que todo volvía, la ira, el dolor, la traición, pero también sentí lástima, no por la mujer que era, sino por esa chica confundida, sedienta de afecto, que buscaba en los lugares equivocados lo que nunca tuvo. Isabel, dije después de un rato, no sé si mereces perdón, pero sé que yo merezco paz, y por eso ya no guardo rencor. Ella lloró, en silencio. Se secó los ojos con un pañuelo viejo. Gracias. Eso es todo lo que quería oír. Se puso de pie, y antes de irse, dijo, me alegra que Mateo haya reconstruido su vida. Era un buen hombre, y yo fui demasiado tonta para darme cuenta. Y se fue, sin pedir nada más, sin mirar atrás. Esa noche se lo conté a Mateo. Simplemente me escuchó, y como la otra vez dijo, no la odio, pero no quiero saber nada más de ella, y eso es suficiente. Y era verdad. No todo necesita un final. A veces basta con pasar página. Pasó el tiempo. Mariana creció como un rayo de sol, iluminando cada rincón de la casa. Su risa llenaba espacios donde antes solo había recuerdos dolorosos. Corría por la cocina, revolvía la harina, robaba trocitos de pan caliente y se escondía tras su delantal, esperando que yo fingiera no verla. Era mi pequeña cómplice, mi corazón fuera del cuerpo. Mateo y Elena se unieron aún más. No era ese amor exagerado, lleno de declaraciones públicas o promesas imposibles. Era un amor de rutina, de cariño, de miradas silenciosas. Era el tipo de amor que resiste los cambios del tiempo, como el pan bien fermentado, firme por fuera, tierno por dentro. La panadería también creció. Abrimos un segundo local, tal como Mateo había soñado. Él administraba el nuevo local, mientras yo me encargaba del café original, la primera casa de nuestros sueños reconstruidos. Elena se hizo cargo de la administración y logramos emplear a 2 mujeres más de la comunidad, madres solteras que necesitaban una oportunidad. Ayudar a otras mujeres me hizo sentir útil como nunca antes. Un día, mientras limpiaba el estante de recetas viejas, encontré un cuaderno de mi padre. En la contraportada había una frase escrita: el secreto de la vida no es evitar el dolor, sino aprender a convertirlo en pan caliente para compartir. Sentí un nudo en la garganta al leer eso. Sentí que seguía ahí conmigo, incluso después de tantos años. Y eso fue lo que hice, al final. Transformar el dolor en alimento, la traición en aprendizaje, el resentimiento en legado. En ese entonces, Mateo fue invitado a dar una conferencia en una escuela técnica sobre emprendimiento y superación de retos. Me conmovió tanto que insistí en coserle una camisa nueva. Cuando subió al escenario, con Mariana en brazos y Elena entre el público, habló con tanta seguridad que ya no parecía el mismo niño que una vez fue traicionado por la mujer que amaba y por su propio padre. Las mejores lecciones no siempre provienen de los libros, concluyó. A veces surgen de las lágrimas que derramamos en silencio y de las manos que nos levantan después. El público me dio una ovación de pie, y lloré, sentado allí atrás, orgulloso y en paz. Ese mismo mes, recibí una llamada inesperada. Era don Ramón, el primer jefe de Mateo en la ciudad. Estaba viejo, cansado y sin herederos. Me dijo con la voz entrecortada: doña Josefina, cierro mi tienda, pero antes de irme quería agradecerle. Su hijo me enseñó más sobre dignidad que cualquier otro empleado en 30 años. Me conmovió. A veces pensamos que nadie ve nuestro esfuerzo, pero siempre hay alguien que presta atención. Y hablando de atención, algo en mí empezó a cambiar. Un cansancio constante, un dolorcito extraño en el pecho, falta de aire. Al principio, pensé que era la edad, el ritmo exigente de la panadería. Pero Elena insistió en que fuera al médico. Después de algunas pruebas llegó el diagnóstico: problemas cardíacos, nada urgente, pero requería atención. Menos esfuerzo. Más atención a la salud. Estaba conmocionado, por supuesto. Siempre he sido fuerte. Fui madre y padre a la vez. Superé el dolor, la fiebre y el miedo. Pero ahora había alguien que dependía de mí y necesitaba estar vivo para ella. Mariana. Ella, que ya tenía 5 años y me llamaba Abue, con esa dulce voz. Me hizo pequeñas pulseras de cuentas y dijo que cuando creciera cuidaría la panadería en mi lugar.
pero solo si me enseñas el secreto del pan dulce, abusa de él. Claro, querida, pero solo si me prometes que nunca usarás levadura caducada. Ella se rió, y yo me reí con ella. Empecé a cuidarme mejor. Me tragué el orgullo. Acepté ayuda. Elena me llevaba a todas mis citas médicas. Me preparaba sopas nutritivas y me decía que no era momento de ser una mártir, sino de ser inteligente. Mateo renovó mi habitación para hacerla más cómoda, con un sillón cerca de la ventana donde podía coser y observar la actividad de la calle. Con el tiempo, acepté que envejecer no se trataba de perder fuerza. Se trataba de cambiar de rol. Ya había sido un pilar. Ahora podía ser una fuente de consuelo. A veces, el pasado aún aparecía en sueños, pero ya no dolía. Era como una vieja cicatriz. Recuerdas cómo era, pero sabes que está en el pasado. Y un día, mientras tomábamos café en el balcón, Mateo me dijo algo que atesoraré por siempre. Mamá, cuando la vida nos destrozó, pensé que nunca volveríamos a estar completos. Pero me enseñaste que es posible reconstruir a partir de los pedazos, y que, a veces, los fragmentos se pueden unir para crear algo aún más hermoso que antes. Los años transcurrieron con más facilidad de lo que imaginaba. Mariana crecía ante mis ojos como un milagro continuo. Cada palabra nueva que aprendía, cada dibujo torcido que me regalaba como si fuera una obra de arte, me recordaba que la vida no necesita ser perfecta para ser bella. Le encantaba escuchar historias, y con el tiempo empezó a pedir: cuéntame otra vez sobre la vieja panadería, por favor. Oh, cuéntame sobre cuando papá era pequeño y quemó el pan. Y yo se lo contaba. A veces adornaba un poco, exageraba aquí, suavizaba allá, porque algunas verdades solo son efectivas cuando se cuentan con poesía. Mateo y Elena se mantuvieron firmes. Fueron compañeros en la vida y en los negocios. La panadería creció. Abrimos un tercer local, esta vez más cerca del centro. Mariana diseñó el logotipo con lápices de colores y lo transformamos en un letrero. Estaba tan orgullosa que pasó una semana entera llevando a sus amigos del colegio a ver su arte colgado en la fachada. Ya no trabajaba tanto. Mi cuerpo me pedía descanso y aprendí a escucharlo. Sí, me levantaba temprano, pero solo para prepararme el café, regar las plantas y escribir en un cuaderno de tapa dura que me regaló Elena. Así que puedes grabar tu historia, mamá. Merece ser contada. Al principio, solo escribía unas pocas frases al día. Luego, me emocioné cada vez más. Escribí sobre mi padre, sobre mi madre, sobre el pueblo donde crecí. Escribí sobre Javier, sobre Isabel. Escribí sobre las noches que lloré hasta quedarme dormida y los días que volví a sonreír. Escribí sobre el día que vi a Mateo besar a Elena por primera vez y sobre cuando Mariana le dijo «te quiero» sin que nadie le enseñara. Transformé mi dolor en palabras y mis victorias en páginas. Un día, Elena llevó el cuaderno a la escuela y se lo enseñó a sus compañeros. Se emocionaron. Y poco después, una editorial de la ciudad nos contactó. Querían convertir mis memorias en un libro. Me quedé sin palabras. Pero ¿quién va a querer leer la historia de una vieja costurera que horneó pan durante 30 años? Todos los que han sufrido y han querido empezar de nuevo, respondió el editor. Acepté. Y el libro se publicó con el título que Mariana eligió, Pan dulce para días amargos. La mañana del lanzamiento, subió al escenario conmigo, agarrándome la mano con fuerza. Dijo por el micrófono: «Esa es mi abuela. Es fuerte como el pan duro y dulce como el relleno de guayaba». El público aplaudió. Yo, una vez más, lloré. No tristeza, sino plenitud. Hoy escribo estas últimas líneas en el mismo cuaderno, ya casi lleno. Estoy sentada en el porche de la casa que Mateo construyó detrás de la panadería, donde vivo con Elena y Mariana. Los árboles del jardín crecen, las flores cambian de color con cada estación, y el olor a pan aún entra por la ventana cada mañana. Tengo arrugas, me duele la espalda. Necesito ayuda con algunas cosas, pero mi corazón está en paz. Si pudiera volver atrás en el tiempo no cambiaría nada, ni el dolor ni las caídas, porque sin ellas no habría aprendido lo que sé hoy, que empezar de nuevo es una forma de amarte a ti mismo, y amar siempre es lo mejor que podemos hacer. Entonces, si alguien alguna vez lee estas palabras, quiero que sepa, aunque todo se derrumbe,
Aunque pierdas el equilibrio, el rumbo y tus certezas, siempre hay un nuevo lote preparándose en el horno de la vida. Solo espera el aroma perfecto. Y no tengas miedo de volver a intentarlo. ¿Qué harías si te pasara esto? Quiero saber tu opinión.